incertidumbre de la fecha de pago de esas obligaciones. ¿Está? Llega el 31 de diciembre y yo tengo que contabilizar el consumo de UTE del 5 de diciembre al 31 de diciembre. ¿Está? Y la factura me va a llegar el 10 de enero. ¿Está? Eso yo voy, agarro el medidor y hago la estimación al peso. Lo mismo que de seguros, por ejemplo, lo mismo que si me llegó mercadería y no me mandaron la factura. ¿Está? La diferencia que hace la norma entre esas deudas ciertas de cuentas a pagar y obligaciones acumuladas con provisiones, ¿está? Es que tienen un componente de estimación y subjetividad mucho más importante la provisión. ¿tá? Ya sea en cuanto a la fecha de pago, a mí me hacen un juicio y no sé cuándo va a terminar y cuándo lo voy a terminar pagando, y en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, ¿tá? Y al monto, que yo seguramente me hacen un juicio, me demandan por 3 millones de pesos y yo no sé si en realidad voy a terminar pagando 3 millones, voy a terminar pagando más, voy a terminar pagando menos. Entonces tiene un componente de subjetividad mucho más grande, a diferencia de los anteriores que yo podía estimarlo al peso. ¿Está claro? Esa es la diferencia entre las provisiones y el pasivo, las cuentas a pagar. ¿tá? Si bien cumple la definición de pasivo, tengo ese componente de subjetividad. ¿tá? Hay más probabilidad de que pague, de que no pague. ¿Se acuerdan del 50% ese que hablábamos? De si yo me paro ahí y digo, bueno, ¿cuántas chances hay de que pague? Y mirá, un 60% de probabilidad. Entonces ya cumple la definición de pasivo por la probabilidad de pago. ¿tá? Lo que me falta determinar es el monto y el momento del pago. ¿tá? Que ahí le tengo que poner el componente de subjetividad y el componente de estimación contable. ¿tá? Después pasábamos a la línea cuando era menor al 50%, que siempre es un pasivo contingente. ¿Se acuerdan que yo les había traído un cuadrito que lo traje de General 2? ¿tá? Con estas condiciones de cuando es más del 50%, es más probable que pague, entonces es provisión. ¿tá? Siempre hablando cuando tengo componente de estimación. Dejé de lado los pasivos ciertos. ¿tá? Acá cuando hay un componente de estimación, ya sea en el momento que voy a pagar o en el monto que voy a pagar, si hay más probabilidad de pago, es una provisión. ¿tá? Si hay menos del 50% de chance de que pague, ya se transforma en posible. ¿tá? Deja de ser probable ese pago y pasa a ser posible. ¿tá? Entonces ahí siempre es un pasivo contingente. Bueno, si es posible, si hay un 40% de probabilidad de que pagues, bueno, entonces es un pasivo contingente que lo vas a revelar. Si la chance es remota, porque me hicieron un juicio totalmente descabellado y el abogado va y dice, mirá, no hay chance de que pagues, muy, muy, muy improbable de que pagues, es remota la probabilidad, no hago nada. No lo revelo en notas y no lo pongo en ningún lado. ¿tá? Lo otro que teníamos que tener cuidado, ¿sí? Era que en el caso de una provisión había más probabilidad de pagar, pero yo no lo podía estimar. Me hicieron un juicio y el abogado me dice, mira, seguramente pierdas, pero como recién empezó, no tengo ni idea cuántos que vas a pagar. ¿tá? No puedo estimar el monto, quiero ir a hacer el asiento, pérdida por litigio, a provisión, juicios, y no puedo determinar el monto. En esos casos, como obviamente no puedo llegar a hacer el asiento, lo revelo en notas. ¿tá? Esto fue lo que vimos toda la clase pasada, esto es una introducción, un poco complicada en la mañana, pero es una introducción, ¿sí? Y lo otro, eso para pasivos contingentes y provisiones. Lo otro que trata la norma era activos contingentes, que se acuerdan que acá era mucho más conservadora. ¿tá? Me dice que siempre, ¿sí? que haya probabilidad de que entren recursos, ¿sí? a la empresa es un activo contingente. ¿tá? Si es posible, es un activo contingente también. Lo que me dice es, en el momento que deja de ser posible y es casi cierta que van a entrar los recursos a la entidad, ahí lo voy a reconocer como activo. ¿tá? Antes siempre es un activo contingente. Lo que hace la norma es correrme esta línea. En el caso de los activos contingentes, me lo corre mucho más acá, ¿sí? que no lo reconozco como activo hasta que no sea casi cierta esa chance de cobrar. ¿tá? Me dice, bueno, es mucho más conservador y me dice, en el momento que vos ya estés por cobrar, vos empezaste un juicio, ¿tá? es la pata opuesta. Yo empecé un juicio y el abogado dice, bueno, mira, hay muchas chances de que ganes, ¿tá? hay probabilidad de que ganes, si es más probable que ganes que no ganes, la norma me dice, está bien,
es verdad, pero vos no lo reconoces como activo, lo dejás como activo contingente, ¿hasta cuándo? Hasta, por ejemplo, que gane las 2 instancias, y ya sea casi seguro que yo vaya a cobrar. Ahí recién lo reconozco como activo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Vamos a ver el práctico, y después de última volvemos acá a las transparencias, y las vamos viendo. ¿Está? Bueno, ¿tienen todos el práctico? Igual se los pongo acá. La idea es charlar. Yo traje igual algunos que tenían alguna cuenta o algo, los traje para que los pudieran ver, ¿sí? Pero la idea es más que nada es charlar acá de estos casitos. ¿Sí? El planteo 1, ¿hay alguna duda o algo del teórico que quieran? Porque los voy a dejar más para que charlen o por lo menos participen por chat, ya que son tímidos. Bueno, indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. ¿Tá? Una aseveración solo es correcta cuando lo es en su totalidad. Dice, toda contingencia debería contabilizarse o exponerse en los estados financieros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Charlen por algún lado. Y el momento para equivocarse es ahora. ¿Qué les parece? No. Dijimos que los activos contingentes, acordate que dice contabilizarse o exponerse en los estados financieros. Exponerse en los estados financieros es revelar. ¿Qué les parece? Todos los, por ejemplo, todos los pasivos contingentes se revelan o se incluyen en los estados financieros. ¿Qué les parece? ¿Nada? ¿Qué les parece? ¿Toda contingencia debería contabilizarse? ¿Yo por una contingencia o un asiento contable? Vamos a separar la expresión acá. ¿Yo la contabilizo? ¿Las contingencias? ¿Qué hacíamos con las contingencias? Vamos acá. Pasivo contingente. Así que estoy en esta parte de acá. Las posibles las revelamos y las remotas no hacemos nada, ni las contabilizamos ni las revelamos. Así que para mí esta afirmación está mal por varios lados. ¿Sí? Es porque no se deben contabilizar los pasivos contingentes. ¿Sí? ¿Hay algún caso, no quiero, si ya dieron superior y más que nada superior 2, que es opcional, así que van pocos, pero bueno, si la cursaron, en algunos casos de combinaciones de negocios, cuando una empresa compra otra, por ejemplo, esas son las combinaciones de negocios, cuando se combinan dos negocios, una empresa compra otra, ahí en ese caso, y en el contrato de compra dice que si se dan determinadas condiciones, entonces va a pagar más. Por ejemplo, si tiene resultados positivos los primeros 3 meses, entonces te pago 20 pesos más. ¿Sí? Nada, es un ejemplo. En esos casos de combinaciones de negocios, eso es claramente una contingencia, porque tengo una incertidumbre, que la probabilidad, aunque sea posible, ¿sí? Yo voy y estimo la probabilidad de ocurrencia de esos resultados, y aunque sea posible, igualmente las revelo las contabilizo en esos casos. Es el único caso especial que yo un pasivo contingente lo puedo llegar a contabilizar. Entonces, vamos a dejar, en principio, todos los pasivos contingentes, los normales, no se contabilizan, solo se contabiliza ese. Y además, como decían recién, ¿sí? Decía Priscila, las que son remotas, seguro está mal, los pasivos contingentes que son remotos, ni los contabilizo ni los revelo, no hago nada, ¿se acuerdan? Así que esta afirmación es totalmente incorrecta. ¿Hay alguna duda de esto? Es incorrecta. La primera puede ser que llegue a ser verdadero en el caso de combinaciones de negocios, pero en principio los pasivos contingentes se revelan.
Y la segunda parte sí es incorrecta porque los pasivos contingentes remotos no se revelan y menos se contabilizan. ¿Está? Si no hay ninguna duda, están callados. Bueno, la segunda. Toda empresa en marcha debería informar por nota la suma de la contingencia total por indemnizaciones por despido. Esperen que yo había agarrado... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece con esta afirmación? Como que suena raro que diga contingencia y lo mezcle con indemnización por despido. Entonces, correcto. Si es contingencia, en realidad... Y Además de qué está hablando. A ver, indemnización por despido es algo cierto, digo, no. esperen que me fui del práctico yo. Pero acá. Toda empresa en marcha debería informar por nota la suma de la contingencia total por indemnizaciones por despido. Eso, primero, ¿es una contingencia? Y sí, eventualmente puede ser un pasivo contingente. Pero ¿qué les parece con la probabilidad de ocurrencia? De todas las indemnizaciones por despidos. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tiene? ¿Qué probabilidad de pago tiene? Si nos paramos acá... Si nos paramos acá, está bien, es un pasivo contingente, sí, como cualquier, no sé, todos los juicios que me puedan llegar a hacer. ¿Es un pasivo contingente? Sí, es un pasivo contingente. Yo puedo tener juicios, sí, cualquiera me puede hacer un juicio por lo que le parezca. Pero el tema es dónde estamos, en ese caso, de la revelación de todos los posibles indemnizaciones por despido, era que decía. ¿En dónde estamos? En la parte remoto. En la parte remota, sin duda, ¿tá? Porque yo se supone que no tengo un plan para echar a todo el mundo, porque además si tengo un plan para echar a todo el mundo, ¿qué pasa? Atrás de eso bajo la cortina y cierro. Tengo un problema bastante más grande. ¿Tá? Pero en realidad, si nos remitimos a la definición, este caso, ¿sí? De toda empresa en marcha debería informar por nota la suma de la contingencia total por indemnizaciones por despido. Obviamente, al ser remota esta probabilidad, no hago nada. ¿Sí? Todos tenemos esa contingencia, o sea, toda empresa que está funcionando tiene esa contingencia de mañana echar a todo el mundo y tener que pagar todas esas indemnizaciones. No por eso, ¿sí? Porque como no cumple la definición, o sea, cumple la definición de pasivo contingente, pero la probabilidad es remota. ¿Tá? Así que por eso no hacemos nada. ¿Está bien? Perdón. Sí, claro, dime. ¿Puedo tener el caso de una empresa en marcha, pero que esté en marcha actualmente y yo tenga un cierto plazo acotado? No sé, se me ocurre una concesión, por ejemplo. Sí. Eh, Ojo, que las concesiones tienen su norma particular para contabilizarlas. ok. El peaje. Pero dale, seguí, decime, igual lo vemos. Y ahí, cuando se me termine, yo sé que voy a tener IPD. Sí. Bueno, ahí igual, ahora vamos a ver que hay un caso, es lo mismo que si vos tenés una reestructura. Las concesiones es un caso más extremo que igualmente te repito que hay una norma específica de acuerdos por concesión y todo eso, ¿tá? Pero trayéndolo más a algo no tan dramático es lo mismo que una reestructura. Mañana, no sé, nos pasa que estamos trabajando y la empresa decide hacer una reestructura en sus operaciones. ¿Cuántos casos hemos sabido lamentablemente de gente que dicen todos estos los echamos? ¿Tá? La norma sí trata ese caso y ahora lo vamos a ver en un caso acá en el práctico. ¿Tá? Pero en realidad tienen que haber, ya te adelanto que tiene que haber como una expectativa creada y ya tiene que haberse informado. No necesariamente que digan, bueno, a vos Mariana te vamos a echar a fulano, 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 y ahí sí que generamos una provisión por reestructura. Pero la idea de reestructurar solo no la contabilizamos. ¿Por qué? Porque no cumple la definición de pasivo y no cumple la probabilidad de pago. O sea, si yo no generé, no hay nada, si yo solo me senté y dije, ay, bueno, voy a reestructurar la empresa, ¿tá? No genera, no cumple la definición de pasivo, no es algo que por hechos pasados yo tengo una deuda cierta. Si no sé ni a quién voy a echar, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, es esa línea que vos tenés que pararte en el caso a caso. En el caso de una concesión,
Imagínate que si va a vencer y vos vas a tener que pagar en determinado momento eso, ahí sí podrás llegar a hacer la provisión. ¿Tá? Pero prefiero dejar ese Bien. caso de lado porque tiene una norma específica, ¿tá? Y no es el pasivo común. ¿Tá? Bueno. ¿Está bien, Hernán? Igual ahora lo de reestructura lo vamos a volver a ver y yo les traje la norma para que podamos ver lo que dice. Sí, sí, ¿Tá? gracias. De nada. Dice, cuando los movimientos de las cuentas de contingencia son pocos numerosos, es práctico examinarlos totalmente y considerar a la verificación de autorizaciones como una parte de las pruebas de validación. ¿Qué hablamos de las cuentas de contingencia el otro día? Activos contingentes y pasivos contingentes. ¿Qué les parece? ¿Son muchas? ¿Son pocas? Lo común. Que tenga mucho juicio en la empresa, que tenga muchas, por ejemplo, no sé, en definitiva son provisiones con menos probabilidad de pago. Son pocas. Entonces, igualmente, en ese escenario que ya sabemos que en la realidad son pocas, acá la letra nos está diciendo, cuando esos movimientos son pocos, lo que vamos a hacer es examinarlos todos y además verificar, por ejemplo, las autorizaciones como parte de las pruebas de transacciones, como parte de las pruebas de auditoría. ¿Por qué? Porque elegimos todas y las vamos a examinar a ver qué fue lo que pasó con todas. ¿Qué les parece esta afirmación? ¿Verdadera o falsa? ¿Vamos a hacer eso o vamos a tratar de hacer una muestra y un análisis de los procesos, de los procedimientos, validarlos y hacer pruebas de control para bajar el alcance de mis muestras? No, yo creo que se analizan todas. Ahí está, se analizan todas. ¿Sí? Entonces, esta afirmación es verdadera. Cuando yo tengo pocas transacciones, ¿sí? No me voy a gastar en hacer todo el enfoque, tratar de hacer un enfoque de confianza, sino que directamente voy, analizo todas y ya está. ¿Tá? Y hago un enfoque sustantivo. ¿Ah? Ni me gasto en tratar de hacer un enfoque de confianza con todo lo que lleva, el análisis del control interno, determinar cuáles son los controles que hizo la empresa, validarlos y ahí bajar las muestras. ¿Cuánto voy a bajar? Si son 3, por ejemplo, son pocas. En vez de 3, miraré 2, no me vale la pena ese trabajo. ¿tá? Así que esta afirmación es correcta y es siempre correcta para cualquier capítulo que les digamos esta información. Para cualquier cuenta que les digamos, los movimientos son pocos, son 2 transacciones en el año, ¿tá? Lo que compone el saldo. Nunca va a valer la pena hacer todo un enfoque de cumplimiento para validar 2 transacciones porque no vamos a bajar el alcance. Que ese era el objetivo del enfoque de cumplimiento, bajar el alcance o mover la oportunidad de las pruebas, ¿se acuerdan? Entonces, esta afirmación es válida para cualquier capítulo, ¿tá? Que estemos viendo. ¿Está claro? Bueno, el planteo 2. Dice, Uruguay for Export incluyó en sus estados financieros al 30 de abril del 2019 la siguiente nota. ¿Tá? Una nota reveló esta nota a los estados financieros. Vamos, leemos, agarramos los estados financieros y ahí nos encontramos con esta nota. Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido evaluados a los tipos de cambio de cierre que se informan en notas a los estados financieros. Dado el anuncio de nuevas medidas por parte del equipo económico, tendientes a fortalecer la competitividad de los exportadores locales, y visto el incremento en la cotización del dólar estadounidense, habida en el mercado cambiaron los primeros días de junio, se ha constituido una previsión para fluctuaciones cambiarias de 5 millones de pesos, que en el estado de ganancias y pérdidas se expone bajo la denominación dotación a la previsión para fluctuaciones cambiarias. Así que voy, leo las notas, y me dice que crearon en el estado de situación financiera, hicieron un asiento que es dotación a la previsión para fluctuaciones cambiarias, ¿sí? Una pérdida contra una previsión para fluctuaciones cambiarias. ¿Qué les parece? Se pide, indique si la situación es aceptable desde el punto de vista de auditoría y de no ser así, proponga los ajustes contables del caso. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿No? Para mí que está mal, porque
sea, ¿cómo sabes tú? O sea, ¿la estás haciendo en base a qué probabilidad, digamos? Porque es el dólar, o sea, no sé si será totalmente cierto. Vayan siempre, estoy de acuerdo que para mí no está bien tampoco, pero siempre para hacer los análisis, vayan al razonamiento sencillo e inicial. ¿Cumple la definición de pasivo? Al 30 de abril de 2019. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan cuál es la definición de pasivo? Una obligación presente, una obligación que tengo hoy, por hechos pasados, que van a implicar salida de fondos. Está bien, mirá que estaba bien lo que dijiste, pero ¿qué les parece? Para fundamentar eso. El instinto te marcó bien, pero ¿cuál es el fundamento de eso? ¿Cumple la definición de pasivo? Yo hice un pasivo, generé hoy, al 30 de abril de 2019, por la variación del tipo de cambio que anuncios de medidas que tomó el equipo económico a partir de junio del 2019. Yo estoy cerrando abril de 2019. Claro, no es presente, sino que está tomando algo futuro, que va a pasar. Por eso, yo no tengo las fluctuaciones de valor, ya sea de tipo de cambio, o sea de, por ejemplo, si yo tengo una inversión y después cae, por ejemplo, su valor, todo ese tipo de fluctuaciones no las consideramos. En este caso, además, no cumple la definición de pasivo. Yo no tengo una deuda presente, no tengo hoy una deuda, a nadie le debo nada. Yo debo $100. A ese momento, si yo tenía que pagar esos $100, me salían tantos pesos. ¿Está bien? Pero en definitiva no cumple la definición de pasivo. ¿Está? Entonces, si bien, entonces, más allá de ese análisis que la provisión, hablando de los números, de los nombres actuales, ¿sí? La provisión está mal creada. Entonces, ¿qué le vamos a hacer nosotros como auditores? Yo voy, miro el balance y encuentro esa provisión para fluctuaciones cambiarias contra y una cuenta de gasto. A nivel de auditoría, ya vimos que no cumple la definición de pasivo. Si no cumple la definición de pasivo, no debería estar reconocida en los estados. ¿Qué le voy a proponer yo como auditor en referencia a esa provisión? ¿Qué vamos a hacer? Externarlo. Extornar ese asiento, correcto. ¿Tá? Yo lo que le voy a decir es, no, hacer un asiento que sea provisión para fluctuaciones cambiarias al debe contra la otra dotación a la provisión para fluctuaciones cambiarias. ¿Tá? Voy a extornar eso. Eso estamos de acuerdo. Relativo a la nota, ¿qué les parece? Ahí ya nos empezamos a ir a otras normas, pero a mí me gusta que razonen y que miren todo el mundo, porque además el universo, porque cuando trabajan tienen todos los datos y tienen todas estas situaciones. ¿Tá? Entonces, una variación de tipo de cambio que pasó en junio, o que va a pasar en junio, yo estoy en abril de 2019. No cumple la definición pasivo porque no tengo una obligación presente, porque este hecho, ¿qué es? Que baja el tipo de cambio, que sube el tipo de cambio, la variación del tipo de cambio. ¿Qué es? Para los estados que estoy preparando hoy. ¿Es algo que pasó en el ejercicio? ¿Conmigo o van a razonar? ¿O me odian o van a razonar? Pero estos razonamientos son los que les sirven en la revisión, que es lo que les importa y está bien, para resolver cualquier problema después. ¿Qué es este hecho? ¿Es un hecho que pasó en los estados financieros, en el ejercicio económico que estoy auditando? No, que va a pasar después. Ahí está, ¿qué pasó después? ¿Que va a pasar o pasó después? ¿Qué entonces, qué puede llegar a ser? ¿Qué es para este balance que yo estoy haciendo, qué es? Si no es un hecho que pasó en los estados financieros que estoy preparando, es un hecho posterior, ¿se acuerdan? ¿Les suena esa palabra que la vieron en superior? Hechos posteriores. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hechos que pasan después de que cierre balance, obviamente. La empresa sigue funcionando y pasan cosas. Necesariamente e inevitablemente pasan cosas después de que cierra balance. ¿Qué hacíamos con esos hechos posteriores? ¿Se acuerdan del tratamiento? Esto es información general que les doy más allá de la auditoría. ¿Se acuerdan que había dos tipos de hechos posteriores? ¿No? Yo sé que se olvidan, yo también me olvidaba. ¿Tá? Había dos tipos de hechos posteriores. Las cosas que pasan después, que pueden ser cosas que ratifican situaciones que estaban antes, ¿sí? Antes del cierre de ejercicio económico, me empiezan un juicio, a los 2 meses termina el juicio y me condenan. ¿Tá? ¿Eso qué es? Un hecho que ratifica
una situación que había empezado antes. ¿Tá? Si bien pasó después, ratifica algo que había empezado antes de que cerrara el ejercicio económico. Y los otros hechos son hechos nuevos, que no ratifican ni nada, son nuevos. ¿Tá? Pasan después. Vino y se me incendió el depósito. ¿Tá? Cualquier hecho que pase después, fui y vendí mercadería. ¿Tá? Que no ratifica y que no estaban iniciados en el ejercicio que estoy preparando. Este hecho, ¿qué les parece que es? ¿Hecho posterior que ratifica una situación que estaba antes o un hecho nuevo? ¿Ni eso? ¿Nada? Un hecho nuevo, digamos. Es un hecho nuevo. Yo al cierre estaba bien, no pasaba nada. Es un hecho nuevo. ¿Se acuerdan la diferencia de tratamiento en las situaciones que ratificaban cosas que habían pasado y las nuevas? Las que ratificaban. Dale. No, creo no equivocarme que el No importa, y si te ratificaba equivocas en no pasa realidad nada. tienes que poner nota que tenía que ver con el estado financiero que estaba auditando, haciendo, y el que no ratificaba nada, que es algo que nada que ver, no tienes que poner nada. En realidad, el que ratifica una situación, imagínate el juicio, que me empieza, y yo tengo antes, los hechos posteriores, además, ojo, son hechos que pasan entre que cerró el balance y antes de que yo emita los estados financieros. En el caso de las normas contables es antes de que autorice los estados financieros para su emisión. ¿Tá? Yo todavía los estoy preparando, me agarran en esa ventanita. Obviamente yo cierro el balance y no lo emito enseguida, porque tengo que hacer un montón de cosas, ajustes y cosas. ¿Tá? Entonces los hechos posteriores son los que pasan entre el cierre de ejercicio y que yo autorizo para la emisión estos estados. ¿Tá? Lo que me dice la norma es, si estos hechos ratifican alguna situación que estaba antes, ¿sí? Por ejemplo, el juicio, ¿tá? De vuelta para que razonen, ¿sí? El juicio que hice yo en su momento, y estimé la probabilidad de ocurrencia, estimé el monto que iba a pagar, por ejemplo, ¿sí? Todo eso estimé y habré generado una provisión, habré generado un pasivo contingente, ¿tá? Al lugar con este tema. ¿Tá? Después pasaron cosas que, por ejemplo, se ratificó, el juez vino y largó sentencia, dijo tal cosa, ¿tá? Que me ratificó que pasaba antes. ¿Tá? Yo tengo nuevos elementos para poder corregir esa estimación. ¿Tá? ¿Qué voy a hacer? Voy a corregir esa estimación porque todavía no emití los estados. Entonces lo que me dice la norma en realidad es cuando hay hechos que ratifican situaciones anteriores, que te dan nuevos elementos y vos todavía no emitiste estos estados, corregí los estados. ¿Tá? Lo mismo, por ejemplo, si un deudor. Yo sabía que venía más o menos, le vendí a Mariana. Mariana venía más o menos pagando, demorando, pero bueno, no le generé provisión por incobrables. ¿Tá? Pero yo venía mal, ya venía demorando, venía... Y me habían llamado un montón de veces para que pague, y yo sí, después te pago, y no pagaba. ¿Tá? Cierro ejercicio económico y a los 3 días me fugo del país, o doy quiebra. ¿Tá? Eso son situaciones que ya ratifican algo que venía, yo ya venía con problemas de pago. Lo que me dice la norma es, si vos ya sabías, y después encima se fue, generarle toda la previsión por incobrables. ¿Tá? Siempre en los hechos que son posteriores, antes de la emisión del balance, y que ratifican situaciones anteriores, las tengo que incorporar al estado financiero. Tengo que hacer como si hubiesen pasado antes. Además, revelar en notas, ¿sí? Decir, bueno, en este caso 30 de abril estaba tal situación, y después en junio pasó tal otra. ¿Tá? Por eso, en realidad, yo en el balance consideré tal cosa. ¿Tá? Pero entonces, todos los hechos posteriores que ratifican situaciones anteriores, las incorporo en el balance. Los hechos posteriores, que son nuevos, que no tienen nada que ver con lo anterior, si son significativos, lo que hago es revelarlo en notas. Imagínense, ¿les parece que es importante que yo al usuario del estado financiero, acuérdense que los estados financieros son es la información que emite la empresa para terceros interesados, terceros generales. ¿Tá? Si ustedes son usuarios de un estado financiero, ¿les interesa saber que el depósito que se incendió a los 15 días de cerrado el balance? ¿Se incendió toda la fábrica? ¿Les interesaría o no? ¿Les da lo mismo? ¿O no? No, está bueno saberlo, me parece. Correctísimo. Al 30 de abril, manejando la fecha que maneja el ejercicio, ¿el depósito estaba bien valuado? Sí, estaba bien valuado, yo lo tenía funcionando y lo evalué, no sé, por costo menos depreciación, valor razonable, lo que sea que haya elegido evaluarlo, estaba bien valuado. Entonces, todos los hechos nuevos que son relevantes, los hechos posteriores, del tipo 2, nuevos, es lo mismo,
¿sí? Que son relevantes, los voy a revelar en notas. Este caso, ¿sí? Todo esto era la introducción para que me fui de tema, pero no tanto, ¿sí? Es que estas fluctuaciones cambiarias, si a mí me van a generar una pérdida de 5 millones, ¿sí? Veré la materialidad, si son significativos, esos 5 millones, no tenemos todos los elementos acá en el ejercicio, pero como lo plantean, pareciera significativo esos 5 millones. Si son materiales, eventualmente los trato como un hecho posterior nuevo y los revelo en notas. ¿Está claro cuál es el razonamiento? Que los pasé por todos lados, pero ¿a dónde quería llegar? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No tienen dudas? ¿Entendieron? Entonces, en definitiva, a nivel de auditoría, el asiento contable está mal, ¿tá? Se lo voy a extornar. Y al extornárselo, ¿sí? Obviamente me va a cambiar la nota. ¿Está bien que revele? Sí, yo estoy de acuerdo que revele, porque para mí es un hecho posterior significativo. Entonces lo va a revelar, obviamente le voy a cambiar la redacción, porque no generó ninguna provisión, pero en definitiva está bien que revele. ¿Está? ¿Entendieron bien el caso? ¿Sí? En estos casos, en estos de provisiones y contingencias, tienen que entender bien qué es lo que está pasando para poder analizar qué es lo que tienen que hacer. ¿Ah? Bueno, si no hay duda, seguimos, ¿sí? Planteo 3. Las provisiones contabilizadas por Previsora S.A. al 30 de abril son las siguientes. Tiene una provisión para despidos y una provisión para juicios y otros. ¿Sí? Voy, agarro el balance, en la parte de provisiones, en el pasivo, encuentro estas dos provisiones. ¿Está? Por 1.760.000. Y nos dan la siguiente información. A ver qué nos pide. Yo siempre digo que nos pide para no equivocarme. Dice: evalúe el tratamiento otorgado por la empresa al rubro provisiones analizando las situaciones planteadas. Establezca los ajustes que pudieran corresponder para que el rubro en cuestión refleje razonablemente las contingencias probables y cuantificables que deben ser registradas. ¿Sí? Las contingencias probables y cuantificables eran las provisiones. De vuelta. Si vamos acá, todo esto, las contingencias probables son provisiones. ¿Ah? Bueno. Así que, de la primera que dice para despidos, dice, usted obtuvo las siguientes aclaraciones de la gerencia de la empresa. Se decidió presentar la indemnización por despido de la siguiente manera: 10% del importe máximo potencial de indemnizaciones por despido a ser abonadas en caso de desvinculación total del personal en la previsión contable, y nota los estados financieros indicando el criterio aplicado y señalando que las indemnizaciones efectivamente pagadas en el ejercicio se contabilizan habitualmente disminuyendo el saldo de la previsión. También se aclara que no existen situaciones conocidas de pagos a ser realizados por este concepto en el futuro inmediato. ¿Qué les parece? Y que está raro, digamos, tomar el 10% del máximo potencial de indemnización. Bueno, tiene que ver con la probabilidad, digamos. Ahí está. Y En realidad, segundo que... decime, dale. No, y el segundo párrafo ahí que tal vez también, o sea, está raro que siempre vaya contra la previsión, digamos, porque si es un... En Bueno, realidad... o sea, puede ser que sí, no, está errado. Hasta ahí No, que, digamos. tranqui, porque a mí me gusta que razonen cuál es la situación. Primero pierdan unos minutos, si yo les tengo que dar un consejo, pierdan unos minutos en entender qué es lo que le estamos diciendo. ¿Tá? Porque si no, a mí me pasa también, a veces pienso que voy para este lado y no, y es un caso distinto que nos dice cosas distintas. ¿Tá? ¿Qué genera la provisión? El 10% del importe máximo potencial de indemnizaciones por despido a ser abonadas en caso de desvinculación total del personal. ¿Tá? Eso en el pasivo. Y además encontramos una nota, ¿tá?, que dice que las efectivamente pagadas en el ejercicio, las indemnizaciones, lo que hace es, ¿qué hace la empresa? Genera una provisión del 10% del potencial total de indemnizaciones. Dice, bueno, si yo he hecho a todos los empleados, ¿cuánto tengo que pagar indemnizaciones? 100. Entonces voy a contabilizar el 10% ahora. ¿Qué hago? Una pérdida por despido contra una provisión por despido. ¿Tá? Por 10 pesos. ¿Tá? Que es el 10% del importe total de echar a todos.
Después, ¿qué hace? Al ejercicio siguiente, si llega a echar a alguien, usa esa provisión. Eso es lo que se está diciendo. ¿Tá? Me echan a mí y me van a pagar 4 pesos. Entonces lo que hace la empresa es decir, bueno, provisión por despido a caja por esos 4 pesos. Eso es lo que dicen las notas, ¿tá? Que usa esa provisión para las efectivamente pagadas. ¿Tá? Cuando echan a alguien, agarran de esa provisión. ¿Tá? En vez de generar otra pérdida, usan esa provisión. ¿Tá? Y nos dice que además no hay situaciones conocidas de pagos a ser realizados por este concepto en el futuro inmediato, así que no han echado a nadie ni piensan echar a nadie. ¿Qué les parece sobre esta provisión? Nosotros estamos auditando estos 500.000 de provisión. ¿Qué les parece? ¿Cumple la definición de provisión? ¿De pasivo contingente con probabilidad de pago? Acá lo que nos está diciendo es que estoy acá parada. Ustedes ven el mouse cuando yo lo muevo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguno me conteste? Sí, profe, se ve. Buenazo. Entonces estamos acá. ¿Tá? La empresa lo consideró que era una provisión y lo contabilizó. Acá. ¿Les parece que estamos acá? En ese caso, la probabilidad es baja. Para mí no, yo estoy de acuerdo con Priscila. ¿Sí? ¿Por qué? Ya habíamos visto el caso de generar provisiones por el porcentaje, por las potenciales indemnizaciones de echar a todos. ¿Tá? Y encima no ha pasado, así que la probabilidad en realidad ni siquiera, para mí, si tengo que resolver este ejercicio, es remota, de vuelta, si no pasó nada. ¿Tá? Si vos históricamente, la diferencia acá entre posible, igualmente no es provisión, no es probable, eso seguro. ¿Tá? Después podemos discutir si es posible o si es remota, si la revelo o si no hago nada. ¿Tá? Igual, eventualmente capaz que me pueden decir, no, bueno, hay alguna chance de que echemos a alguien, bueno, está, de última revelaron nota, pero nunca es una provisión. Y si no es una provisión y ellos la contabilizaron, ¿qué le tenemos que proponer nosotros? Que este asiento lo extorne. ¿Tá? Que no nos dice qué contrapartida usó, pero seguramente hizo pérdida por despidos, ¿sí? Indemnización por despido de pérdida contra la provisión para despidos. ¿Tá? Lo que le vamos a proponer es que extorne ese asiento, a provisión por despido, a pérdida por despido. ¿Está claro esto? No cumple la definición de provisión, ¿sí? La probabilidad es baja. Seguro no es probable, así que o es posible o es remota. Eventualmente, en lo que defina la empresa, lo revelará o no, pero seguro no es probable esa chance de pagar, ¿tá? Por esa IPD. ¿Está bien? Así que la respuesta a esto es, le vamos a proponer extornar ese asiento porque no es una provisión. ¿Tá? Si no les queda claro, porque yo hablo y después capaz que no les contesto lo que piden, avísenme, ¿tá? Trato de que sí, pero ese es el resumen. Y después nos dice, la provisión para juicios y otros responde a este detalle, este 1.260.000, ¿sí? Y dice, Juancito inició juicio a la empresa por despido injustificado, monto total reclamado 410.000. Al cierre del ejercicio no se había dictado sentencia, pero los abogados estiman que se resolverá en forma adversa a la compañía. ¿Qué les parece? Un empleado me empezó un juicio. ¿Qué hacemos? Quiero que charlen un poco. Así yo estoy convencida de que si ustedes piensan y dicen, yo sé que son tímidos, pero... ¿Qué les parece? Tenemos que ver si está bien o está mal. Estamos analizando obviamente las provisiones, a ver dónde estamos, ¿tá? Porque en realidad es una deuda cierta, no es una cuenta a pagar,
Estamos claros con eso, ¿no? Porque ¿qué tiene? Un componente de incertidumbre, ¿sí? Del monto y del momento de ocurrencia. Me empezaron un juicio, no sé ni cuánto voy a terminar pagando, ni en qué momento voy a terminar pagando. ¿Tá? No es una deuda cierta que yo puedo estimar y tengo una deuda presente que le puedo poner el número seguro. ¿Tá? Entonces, como tiene un componente de estimación, en este caso de momento de pago, vamos a provisión o pasivo contingente, vamos a hacer el análisis. ¿Tá? ¿Qué les parece este análisis de acá? ¿Dónde cae acá? Nosotros que estamos preparando el estado financiero, en este caso de los juicios, por lo general no sabemos nosotros, sino que le pedimos al abogado que nos conteste y nos diga. ¿Tá? Fulanito me empezó un juicio. ¿Y qué me dice el abogado? Que seguramente sea adverso para la empresa, o sea, que va a tener que pagar. Entonces, ¿qué les parece? Yo tengo que generar una provisión al cierre, estimo y digo, mira, fulano me empezó un juicio, el abogado me dice que seguramente yo pierda, y me lo empezó por 410.000, así que no me dice que no va a ser ese monto. ¿Qué les parece? ¿Está bien contabilizado o no está contabilizada? ¿O no está bien contabilizada esa provisión? Tienen que poner algo, o sea, tienen que jugar. ¿Sí o no? Es la revisión, múltiple opción. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Nada. Están todos, se durmieron todos. En realidad, dale. Sí, está bien contabilizado. Está correcta contabilizada, porque cumple la definición de provisión. ¿Sí? Tiene más probabilidad de que pague, de que no pague, porque me dice el abogado que seguramente se resolverá en forma adversa a la compañía, así que yo voy a tener que terminar pagando. Y tiene ese componente de estimación, así que va en una provisión. La diferencia entre pasivo contingente y provisión era la probabilidad de pago. Acá estoy en más del 50% por lo que me dice el abogado, así que está correctamente generada esta provisión. De 410.000 de este 1.260.000, estamos ok. Y vamos a ver qué nos dice con la siguiente. Perdón, tengo una duda. Sí, claro. Ahí los abogados me dan certeza de que va a ser en forma adversa, de que voy a tener que pagar. Sí. La letra, pensando en lo rebuscado de las revisiones y de los exámenes, no aclara sobre la certeza del monto, de que los abogados me den certeza sobre lo reclamado. Ese monto puede llegar a ser menor, puede cambiar. Por supuesto, pero acordate que esto es una estimación. Acá no tenemos otros elementos. ¿Cuál es la mejor estimación que vos podrías hacer de esto? Con estos datos que vos tenés. Acá estamos estimando, las provisiones son estimaciones. La estimación sobre el monto estamos hablando, obviamente. Claro. Y no tengo un piso y no tengo un techo, solo tengo el monto por el cual se presentó y que va a ser adverso. Pero si el abogado no me dice nada, si me tengo que parar y hacer una estimación y me dice que voy a perder, en este caso que no me dicen nada, la mejor estimación que puedo hacer son 410.000. Bien. No hay otra. Estoy de acuerdo que faltan datos, o sea, en la realidad vas a tener, y vos al abogado, cuando, por lo menos como nosotros como auditores, le pedimos que nos den la probabilidad de ocurrencia y además el monto que se estiman que se va a desenlazar, que voy a terminar pagando. Le pido las dos cosas al abogado para yo poder estimar las dos cosas. Está bien lo que decís, porque puede llegar a pasar el caso de, que veíamos la clase pasada y hoy, que algo que cumple la definición de provisión, pero yo no lo puedo llegar a estimar, el monto con fiabilidad, ¿ahí qué hacíamos? Si el abogado me hubiese dicho, mira, seguramente pierdas, pero no sé por cuánto. Si hacemos ese ejercicio, ¿qué haríamos? Estaba frente a... Lo tengo que poner en notas, es contingente. Ahí está, cumple, en realidad es una provisión, pero como no lo puedo cuantificar, lo revelo. Es este caso de acá. Está perfecto, lo revelo en notas. Es este caso de acá. También se revela el pasivo contingente si es probable, pero no se puede medir fiablemente. ¿Está? Pero es una provisión, que es probable que pague, pero no puedo hacer el asiento, porque no tengo un número. Entonces, por eso la única que tengo es revelarlo. ¿Está? Acá, estoy de acuerdo, con los datos que tenemos, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Ver la probabilidad de ocurrencia, ver si es pasivo contingente o si es provisión, y después encima ponerle un monto. ¿Tá? A ese monto tenemos que hacer la mejor estimación posible.
Además la norma, ojo, habla también de las maneras que vos podés estimar. Si tenés distintas chances y cosas de desenlace, por ejemplo una provisión por garantía, que yo no sé cuántas se van a romper y tengo que hacer una provisión, tengo que ponderar posibilidades. Yo digo, bueno, se puede romper 1, 2, 3, 5, le pongo porcentaje de probabilidad y pondero. Acá, que tengo una resolución o tengo otra, acá hago la mejor estimación. Con los datos que hay, y la mejor estimación, como no nos dicen nada básicamente del monto, asumimos que esos 410.000 es la mejor estimación que puede hacer. Si va a perder y no nos dice nada, que no puede decir cuánto es, entonces asumimos que esos 410 están bien. Pero en la revisión tenemos más cuidado Bien, de darles los elementos, o por lo menos para que puedan decidir. Si además en ese gris que una decisión u otra te cambia, o lo contabilizo o lo pongo como lo revelo. Genial, gracias. De nada. ¿Está claro? Entonces en principio estamos ok, y está bien el monto, así que está bien generada esa provisión. Y el segundo, dice, con fecha 30 de abril de 2019 la firmó un contrato de venta con Confederaciones S.A. En este contrato la compañía se compromete a entregar, dentro de los 60 días, 10.000 unidades de su producto depredador a un precio total de 5 millones de pesos. Así que cada una de las unidades la vende a 500 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Se compromete a vender 10.000 por un total de 5 millones, así que cada una vale 500. ¿Estamos bien? ¿Sí? Perdón, al revés, 5 millones, qué burra. 5 millones dividido 500, dividido 10.000. ¿Está bien? Eso es lo que nos sale cada unidad. ¿Cuánto le vendo cada unidad? ¿Está bien? Usted pudo comprobar que el costo de producción al cierre del ejercicio era de 585 por unidad y que no se disponía de este producto en stock. ¿Está bien? ¿Cuál es el caso? Yo hice un contrato de venta con un cliente que me comprometo a venderle 10.000 unidades a 500 pesos cada una, así que le voy a cobrar 5 millones de pesos. Yo fui, hice el análisis de cuánto me salió durante el ejercicio hacer cada unidad, y en vez de 500 me sale 585. ¿Está bien en dónde estamos parados? ¿Sí? Por eso yo les digo, pierdan un minuto. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿La empresa qué le va a pasar con este contrato? Si vende 500 y le cuesta 585. ¿Le fue bien en el contrato? Va a perder. Le fue mal. ¿Sí? Negoció mal. No sé qué hizo, le erró. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Acá nos dice que salen 585 por unidad y que no se disponía de este producto en stock. ¿Está? ¿Qué pasa en estos casos? Yo les traje acá para que... ojo, aclaración antes, si estudian con alguien de otro grupo, yo no sé qué dijeron los otros docentes, no fui a los otros prácticos, yo me estoy separando, les voy a dar lo que dice la pauta de solución, que no publicamos, pero que tenemos nosotros los docentes, sí, que se supone que es para discusión. ¿Tá? Yo no estoy de acuerdo con eso, entonces yo les voy a dar todos mis elementos, y les voy a decir lo que dice la pauta de solución, pero bueno, me declaré en rebeldía. En este caso igual voy a avisar, ¿tá? Yo esto lo preparé ayer, y voy a avisar, obviamente que no estoy de acuerdo, pero bueno, yo les voy a dar lo que estoy de acuerdo, que es lo que defiendo. ¿Tá? Igual les voy a decir lo que dice la pauta de solución, y les voy a decir por qué no estoy de acuerdo. ¿Tá? Dicho esto, acá estamos frente a una situación que la empresa va a perder. ¿Tá? Vamos a ir a la NIC 37, que se las traje por acá. ¿Sí? Acá. Dice, contratos de carácter oneroso. Si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas en los estados financieros como provisiones. Y acá en el 68 dice, en esta norma se define un contrato de carácter oneroso como aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo.
Los costos inevitables del contrato reflejarán los menores costos netos por resolver el mismo, o lo que es igual el importe menor entre el costo de cumplir sus cláusulas y la cuantía de las compensaciones o multas que se deriven de su incumplimiento. ¿Sí? Dicho todo esto, ¿qué es un contrato oneroso? Cuando yo firmo un contrato que el costo de cumplir ese contrato va a ser mayor a los beneficios que me va a dar. ¿Estamos frente a este caso? ¿En este ejercicio? Y sí, yo firmé un contrato que voy a vender a 500 y el costo de cumplir ese contrato son 585. ¿Está bien? Así que la empresa, ¿qué debería? ¿Va a perder por cuánto? Por 85 pesos por unidad. 85, ¿sí? Por 10.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la situación que estoy planteando? ¿Tá? Esto no hay duda, o sea, la empresa va a perder 85 pesos por cada una de las unidades que produce, por esas 10.000. ¿Tá? Así que acá estamos hablando de 85 por 10.000 unidades, que son 850.000. Acá estoy de acuerdo con la pauta de solución, hasta acá. ¿Tá? Para mí esto es un contrato oneroso. ¿Tá? Es algo que la empresa va a perder y por ende se debe generar la provisión. ¿Tá? Y por ende, para mí está bien generada la provisión que estamos acá en el ejercicio. ¿Tá? En el ejercicio, la empresa genera 850.000 pesos de provisión. ¿Tá? 850.000, que son los 85 por los 10.000 más 410.000, es lo que me compone este 1.260.000. ¿Estamos bien qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? Para mí es un contrato de carácter oneroso y por ende, por lo que me dice la norma, yo lo tengo que reconocer como una provisión. ¿Tá? La pauta de solución que dice que es un indicio de valor neto de realizable, ¿sí? Que en realidad como que es una corrección al activo. Que yo en vez de ponerlo como un pasivo, si bien estamos de acuerdo que hay que generar y hay que reconocer esta pérdida que va a tener la empresa. ¿Tá? Porque ya firmó el contrato y yo ya sé que a mí me costó 585 en vez de 500, ¿tá? Que va a perder plata. Lo que dice la pauta de solución es que en realidad debería ir restando el activo, ¿tá? Como una pérdida por desvalorización del inventario. ¿Tá? El problema que veo yo acá, y por qué mi argumento de que no es una regularizadora de activo, y sino que es una provisión bien creada por contrato oneroso, es porque la letra acá dice, no se disponía de este producto en stock. Entonces, si yo no dispongo de este producto en stock, ¿qué voy a poner? ¿Un inventario negativo? ¿Yo voy a reconocer un inventario negativo? En definitiva, si yo tengo inventario cero, ¿qué voy a hacer? ¿Una pérdida por provisión por desvalorización por 850.000? Y yo muestro inventario negativo 850.000. ¿Me explico por qué no estoy de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y por qué para mí es una provisión? Es un tema de exposición, es mínima mi diferencia con la pauta planteada. ¿Pero entienden por qué? Si no tengo stock, una cosa es si yo lo tuviera ese stock guardado, ahí sí lo regularizo porque yo ya tengo el stock producido. Pero en este caso yo en inventarios tengo cero. No puedo generar una provisión de un inventario que no tengo, una provisión por desvalorización de un inventario que no tengo. Por eso para mí van provisiones como un contrato oneroso y no como una regularizadora del activo. ¿Está? ¿Está claro todo lo que les dije o no? Porque para mí está bien la provisión, y en realidad si estudian con otros y ven otra cosa o discuten con alguien, les pueden decir eso y por qué para mí no lo es. ¿Sí o no? ¿Está bien? Bueno. ¿Están callados? Perdón, dime. Yo te apoyo, profe, también me parece que sería como un contrato oneroso. Por eso, a mí me gusta darle los elementos y que ustedes razonen, ¿tá? Y yo para que vean que yo también razono y no me entro, trato de cuestionarme las cosas. ¿Tá? Para mí es claramente un contrato oneroso, cumple la definición de contrato oneroso, y más allá de que encima no tengo los inventarios. Entonces, ¿qué voy a poner? Desvalorización. Si tuviera el inventario, lo podemos discutir mucho más. ¿Tá? Pero acá, que no tengo ni siquiera tengo el inventario, va como pasivo. ¿Ah? Bueno,
Así que para mí, en realidad, salvo la primera, ¿sí? de la provisión para despidos, el resto para mí está bien. Una pregunta, ¿puedes repetir de nuevo la... Me ladran los perros. Me ladran los perros. Bueno, Perdón, ¿puedes repetir de nuevo lo de la solución de la cátedra que usted decía? Como para anotarla nomás. sí, la cátedra lo que dice es que en realidad, más allá de ser, o sea, está de acuerdo con que hay que generar una pérdida, ¿tá? En eso estamos de acuerdo. La cátedra lo que dice es que en realidad debería ir como exposición como una provisión por desvalorización de inventarios, ¿tá? En vez de ir como pasivo, que vaya restado al activo, ¿tá? ¿Se acuerdan cuando vimos inventarios? Cuando vieron en General 2, creo que fue que vieron inventario, ¿tá? ¿Cómo medimos nosotros los inventarios? Inventarios se miden, va un poquito más atrás, así les termino de justificar mi posición. Cuando nosotros medimos los inventarios, los medimos al costo o valor neto de realización, el menor. El valor neto de realización, ¿se acuerdan que era el precio de venta menos los gastos de comercialización? ¿Está bien? Si no me siguen, yo prendo la moto, ¿vieron? Si no me siguen, avísenme y volvemos. ¿Tá? Pero estos conceptos supone que ya los tienen. ¿Tá? ¿Qué es lo que dice la cátedra? Dice, mirá, estos 585, estos 500, perdón, es un indicio de valor neto de realización. Yo sé que los voy a vender a 500. ¿Tá? Entonces, ¿cómo tengo que evaluar ese inventario? Costo, valor neto de realización, en este caso el valor neto de realización es menor al costo. ¿Está bien? Porque yo de costo tengo 585 y de valor neto de realización tengo 500. ¿Sí? Entonces, en ese caso de evaluación de inventarios, ¿nosotros qué hacíamos? Digo, bueno, yo tengo una pérdida, por ejemplo, lo mismo cuando vieron acá el práctico de inventarios, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Y tengo una pérdida por desvalorización de ese inventario. Yo no voy a recuperar el valor de mi inventario por 585, los voy a recuperar por 500. Entonces, esa diferencia la regularizo y genero una cuenta de regularizadora de activo de provisión por desvalorización de inventarios. ¿Se acuerdan? Nosotros mostrábamos en el balance, en el activo, en el estado de situación, inventario, provisión por desvalorización. ¿Está? Restando. ¿Está bien? ¿Eso? ¿Sí? Entonces, acá la cátedra lo que planteó es que esto es un indicio de valor neto de realización, entonces que en realidad debería ser expuesto restado del activo. ¿Tá? Para mí, como encima no tenés el activo, porque la letra te dice que no tenés inventario al cierre, ¿qué mostraríamos nosotros? Nosotros mostraríamos inventario 0, provisión por desvalorización 850.000 negativo. El total de inventario negativo 850.000. El inventario negativo, así como la caja negativa, son cosas que no pueden pasar. O sea, el activo negativo, yo no lo puedo tener. O tengo el activo o tengo un pasivo. ¿Está bien? Entonces, por eso para mí, además de que cumple la definición de contrato oneroso, yo ni siquiera las produje, es un indicio de, ¿sí? Pero capaz que mañana los produzco, encima es una estimación esto. Porque encima mañana capaz que los produzco y en vez de 585 logro bajar y me salen 540. ¿Tá? Yo por eso lo pondría como contrato oneroso. Más allá de que encima no tengo saldo de inventario el cual regularizar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Quedó claro? Cristian, creo que fue que me preguntaste. Sí, muchas gracias. De nada. Voy a esperar, yo voy a plantearlo y después espero traerles una solución consensuada. Esto porque yo tampoco lo pude plantear antes. No lo planteé antes porque me di cuenta ayer. ¿Tá? Pero después lo voy a plantear y voy a tratar de darles una luz armónica. ¿Tá? Bueno, el planteo 4. Durante el mes de septiembre hubo un cambio de integración en el directorio de la empresa y ha decidido iniciar la evaluación en el mencionado mes de una importante reestructura de la empresa que implica la modernización de ciertos equipos utilizados en el proceso productivo. La concreción de dicha operación, para la cual se ha aprobado un plan formal, implicaría una automatización mayor del proceso de producción que originaría el despido de parte del personal.
Hasta la fecha del dictamen, las evaluaciones del plan formal han sido manejadas en forma confidencial por el directorio y la gerencia general. Existe un listado del personal prescindible y se estima con certeza que el costo de los despidos alcanzaría un monto de 250.000. La empresa ha decidido no previsionar los costos estimados de despido ni revelar en notas esta situación. Evalúe el tratamiento otorgado por la empresa en este caso. Este caso era el que te comentaba hoy, Hernán, ¿te acordás que yo te dije más adelante vamos a hablar de reestructura? ¿Qué es esto? Sí. Una empresa, se cambió el directorio de una empresa y esa empresa empezó a pensar en una reestructura y dijo, bueno, mira, yo voy a poner unas máquinas nuevas que voy a tener que prescindir de personal y evalúa cuántos, me da un listado, mirá, voy a echar a fulano, mengano, perengano, y son $250.000, ¿sí? El costo de esos despidos. ¿Tá? Esa lista, ese plan se manejó en forma confidencial y así que no se le avisó a nadie. ¿Tá? Y la empresa decidió no previsionar los costos estimados de despido ni revelar en notas esta situación. Yo les traje la norma porque la norma trata específica, como les dije, trata específicamente el caso de reestructuración. ¿Sí? Dice, los siguientes ejemplos recogen sucesos que pueden caber dentro de la definición de reestructuración, venta de una actividad, clausura, qué sé yo, ¿tá? Reorganizaciones importantes que tienen un efecto significativo sobre la naturaleza y enfoque de las actividades de la entidad. ¿Tá? Estamos en que hay una reestructura. Y me dice, se reconocerá una provisión por costos de reestructuración, o sea, en definitiva, el costo por despido, solo cuando se cumplan las condiciones generales de reconocimiento establecidas en el párrafo 14. Y en los párrafos 72 y 83 se determina cómo aplicar. En definitiva, lo que me dice es cuando tiene que tener un plan formal detallado. ¿Tá? ¿Tiene el plan formal? Sí, vieron que nos dice la letra, que tiene un plan acá. Las evaluaciones del plan formal han sido manejadas, ¿tá? Pero en definitiva tiene un plan formal. Así que ese lo cumpliría. ¿Tá? Los desembolsos, qué máquinas van a suplantar, las personas, qué sé yo. Eso, que tenga el plan formal y además se haya creado una expectativa real entre los afectados respecto a la que se llevará a cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características o los que se van a ver afectados por el mismo. ¿Qué es esto? Que no solo tengo que tener el plan, sino que lo tuve que haber comunicado. Le tuve que haber dicho, miren, vamos a hacer esto, vamos a cambiar las máquinas, entonces vamos a prescindir seguramente de todo este grupo, por ejemplo, que maneja la máquina de caramelos, porque ahora vamos a dejar de hacer caramelos, o empecé a decir, bueno, ya empecé ya traje la máquina, empecé a echar funcionarios. La gente, ¿qué pasa con esto? Que se cree la expectativa. Eso es lo que me dice la norma. ¿Tá? Para yo tener una deuda cierta. Porque en estos casos, mientras yo lo mantengo confidencial y no hice nada, ¿cumple la definición de pasivo? No, porque mañana me puedo sentar y decir, no, al final no voy a traer la máquina, no voy a hacer nada. Entonces, lo que tiene que pasar en estos casos de reestructura es que yo tuve que haber generado esa expectativa y tuve que haber, además de tener el plan, obviamente, ¿tá? Se tienen que dar las dos condiciones, tener ese plan de qué es lo que voy a hacer efectivamente y además haber generado esa expectativa. Haber comunicado, por ejemplo, bueno, vamos a cerrar tal línea de negocio, tal máquina, vamos a dejar de hacer estos caramelos en esta máquina, ¿tá? Que genere esa expectativa. ¿Tá? ¿Qué les parece que estamos en este caso? Tiene el plan, pero no se generó la expectativa, porque lo está manejando de forma confidencial. No se le avisó a nadie, no se hizo nada. Entonces, no puede reconocer la provisión. ¿Tá? Está mal, ¿sí? Generar la provisión, porque la norma no me lo permite. Así que está bien eso, y no revelar en notas, tampoco. ¿Sí? Porque en realidad, si no generó la expectativa, no nada, y lo está manejando de manera confidencial, todavía no se da, ¿sí? No tengo que hacer nada. ¿Está bien? Bueno, planteo 5. Según lo expresado por los abogados de la empresa, esta ha iniciado un juicio en contra un tercero, por $160.000. La empresa es la que inicia el juicio, debido al lanzamiento de un producto por parte de un competidor con un logo que puede llevar a confusiones al consumidor por su similitud con una marca registrada propiedad de la empresa.
La gerencia de la empresa decidió revelar dicho activo contingente en nota de los estados contables. Según lo expresado por los abogados, el resultado del juicio promovido por parte de la empresa, en principio, es probable. Se pide evalúe el tratamiento otorgado por la empresa a este caso. Acá estamos del otro lado, estamos en activos contingentes, ¿sí? Que se acuerdan que lo que hacía los activos contingentes, ¿sí? Yo reconocía los probables y los posibles, ¿sí? En definitiva, lo que hacía era correrme esa línea, la línea de acá, más para acá, y yo lo reconocía como activo contingente. Entonces, en definitiva, si lo reconozco como activo contingente, lo revelo en notas, hasta que es prácticamente un hecho, ¿sí? Que yo voy a cobrar esa plata, y ahí recién lo pongo en los estados financieros como activo, como una ganancia. ¿Está? ¿Se acuerdan? En este caso, me dice que es probable que yo lo cobre, no me dice que sea prácticamente un hecho, así que en definitiva sería correcto que lo haya revelado en notas a los estados contables. Está bien, es probable que lo cobre, así que cumple la definición de activo contingente. Como no es un hecho, lo dejo ahí revelado en notas. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Y el último. Dice, en este momento se encuentra realizando el análisis. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el otro día provisiones y otros pasivos? ¿Tá? Que si bien son pasivos, porque acá ya dejamos de hablar de provisiones, ¿sí? Cumplen la definición de pasivo, ¿tá? Lo que era por su característica, que eran las financieras y las de beneficios a los empleados, todo ese tipo de pasivos, que los mencionamos aparte. ¿Tá? Este último ejercicio es de esos otros pasivos. Dice, en este momento se encuentra realizando el análisis del otro pasivo de la empresa, cuya composición, según el balancete en moneda nacional el 31 de diciembre, era la siguiente. Documentos a pagar, 30 millones, provisión de impuestos, 3.600.000, impuesto diferido, remuneraciones, cargas y beneficios sociales. ¿Está bien? Su equipo de trabajo ha reunido la siguiente información. Y me dice, analice los casos anteriores e identifique los ajustes que se deban realizar. Así que tenemos que ver cada uno de estos casos, a ver si corresponde o no. ¿Está? Documentos a pagar. Se incluyen 3 conformes firmados el 30 de septiembre de 2018 con vencimiento semestral, un año y medio, a los 6 meses, al año y al año y medio respectivamente, y un interés del 12% anual. Cada conforme es por un capital de 10 millones. Y acá tengo en documentos a pagar 30 millones de pesos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué es esto? El documento a pagar es un instrumento financiero, ¿estamos de acuerdo? El instrumento financiero, sí, un pasivo financiero, porque era un contrato que a uno le generaba a una pata un activo financiero y al otro un pasivo financiero, que en definitiva va a haber movimiento de efectivo, de plata, ¿tá? De dinero. Ese era el instrumento financiero. ¿Se acuerdan? Cuando alguien se compromete a recibir o a pagar dinero o equivalente. ¿Tá? En este caso tengo un documento que firmé que voy a pagar para cada uno 10 millones, con un interés del 12% anual. ¿Cómo medíamos los instrumentos financieros? En este caso el pasivo financiero. ¿Se acuerdan que lo medíamos a costo amortizado? ¿Ah? En este caso, como no me voy a detener en todo el cálculo de costo amortizado, que eso lo vieron en general, en superior, en todas las materias. ¿Tá? Pero se acuerdan que en definitiva era el valor presente, medir ese interés al interés efectivo y no al interés nominal. ¿Tá? En este caso, como no hay costos asociados, no hay nada, coincide el costo amortizado con, en este caso, con la medición del interés con esa tasa. ¿Tá? En definitiva, nosotros si vamos a revisar esto, ¿cómo tendríamos que mostrar estos documentos a pagar? ¿Qué tendríamos que poner? Vamos a separar. Por un lado, ¿qué tengo? Los vencimientos. Uno vence, lo firmé el 30 de septiembre de 2018, acá está el 31 de diciembre de 2018. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Uno vence el 31 de marzo, el otro el 30 de septiembre de 2019 y el otro el 31 de marzo de 2020. ¿Qué les parece ahí? ¿Qué conclusión podemos sacar ahí?
¿Alguno? ¿El último es no corriente? Correctísimo, Cristian. El último es no corriente, ¿sí? Porque el vencimiento es después de 12 meses. Cierro acá diciembre de 2018 y en realidad el último vence el 31 de marzo de 2020. Así que el último conforme es no corriente. Es el primer ajuste que le vamos a proponer. ¿Tá? Porque acá vieron que nos dio el detalle del pasivo corriente. ¿Tá? Así que vamos a hacer un ajuste que sea documentos a pagar corto plazo contra documentos a pagar largo plazo por 10 millones. ¿Está bien esa parte? ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué les parece? ¿Nos falta algo más o no? Profe, ¿cómo dijo que deberían estar valuados? Al costo amortizado. Bien, El costo gracias. amortizado, ¿se acuerdan que se calculaba con la tasa de interés efectivo? Calculábamos la TIR, ¿tá? Con los flujos de fondos que va a dar, ¿tá? Y después devengábamos ese interés a la TIR, ¿tá? El interés efectivo, y no con el interés de la tasa que te dicen, la nominal. La diferencia es cuando tengo, por ejemplo, si acá nos hubiesen dicho, en el momento de firmar el documento nos cobraron una comisión de 500 pesos, de tanta plata. Eso lo incluimos en el flujo de fondos, ¿tá? Y ahí es cuando te varía. Yo me gusta darles los elementos, esperen que voy a tomar agua. ¿Tá? Perdón. Bueno, mañana complicada hoy. Entonces, lo que les estaba diciendo, se tiene que medir el costo amortizado. Después vayan y relean el material, pero en definitiva nos cambia cuando tenemos algún costo asociado en el flujo de fondos. Acá yo voy a pagar 10 millones con el interés del 12%. Si me hubiesen cobrado alguna cosa antes, ahí es cuando me cambia el costo amortizado de esta medición. ¿Tá? No se preocupen, pero está bueno siempre aclarar, para recordar que los instrumentos financieros, en el caso de los pasivos financieros, se miden a costo amortizado cuando tengo un flujo de fondos asociado. ¿Tá? Bueno, entonces, en este caso, volvemos a que tengo que reclasificar uno de los 10 millones a largo plazo. ¿Me falta algo más o no? ¿Algo más que tengamos que hacer o no? ¿O ya damos por bueno, después de ese ajuste, damos por bueno el saldo? Y los intereses, capaz. Y los intereses. Los intereses que se devengaron, ¿entre cuándo? Entre el 30 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre. Esos 3 meses de intereses los tengo que reconocer como pérdida del ejercicio, ¿sí? La discusión que podemos tener, como no nos da la letra, es cuándo paga esos intereses. ¿Tá? Si eventualmente los intereses del último vale que vence a largo plazo los quiero poner como intereses a pagar a largo plazo, está bien. ¿Tá? Pero en definitiva vamos a tener que reconocer los 3 meses de intereses de los 3 vales. ¿Tá? Lo hacen separado, lo hacen junto. 30 millones por el 12% anual, ¿sí? Dividido 360 por 90, o dividido 12 por 3 meses, y eso lo tenemos que generar, que son 900.000 pesos, los tenemos que generar como intereses perdidos e intereses a pagar. Eventualmente, les repito, si consideramos que el último vale, se pagan los intereses y el capital al final, nos van a quedar 300.000 pesos como largo plazo. ¿Tendieron la cuenta? Cada uno de los intereses, cada uno de los vales, perdón, por el 12%, dividido 12 por 3 meses. Esto es
son... Y, profe, ¿no genero intereses perdidos a vencer? No. Ahí como quieras, ahí como quieras. En realidad el interés perdido a vencer contra el interés a pagar se netea. El efecto en resultados es nada. Eso puede tomar, la empresa puede decidir qué hacer, y la verdad que es lo mismo, porque vos, ¿qué harías por el resto? Harías un asiento que sea interés a pagar, perdón, intereses perdidos a vencer contra interés a pagar por todos los intereses de toda la vida del préstamo. Pero en definitiva el impacto neto en documentos a pagar es 0. Así que si lo quieren hacer está bien, y si no, también. ¿Sí? ¿Está bien? Si querés, pero Bien, tené bien. cuidado, hay 300.000 que vas a mandar a pagar. 300.000 no, 300.000 por cada préstamo. Vas a tener seguro 600.000 en el corto plazo y eventualmente 300.000 en el largo plazo. Vas a hacer que intereses perdidos 900.000, intereses a pagar corto plazo 600.000, intereses a pagar largo plazo 300.000. Si además querés calcular el 12% de cada uno, ¿sí?, por los otros 2 años, por el plazo remanente, haces ahí intereses perdidos a vencer contra intereses a pagar, ¿tá? Pero el efecto es nada, ¿tá? Así que vamos a hacer esos 2 ajustes referidos a documentos a pagar. Después nos dice, la provisión de impuestos surge de la declaración de IRAE, que usted ha revisado. El impuesto diferido se reconoce de acuerdo a la ANEC 12, proveniente de aplicar la tasa de impuesto a las diferencias temporarias que existen entre el resultado contable y fiscal. ¿Sí? ¿Qué les parece? La parte de provisión de impuestos, miro la declaración jurada, la revisé, estoy de acuerdo, y le da a pagar 3.600.000 pesos. Así que está bien que genere una provisión, que es una estimación de cuánto es el IRAE que va a pagar. Esa, en principio, estamos todos bien. ¿Qué pasa con el impuesto diferido? Lo reconoció de acuerdo a la ANEC 12, ¿tal? Eso es el impuesto diferido, la diferencia entre aplicar la tasa del impuesto a las diferencias temporarias que existen entre la base fiscal y la base contable. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Y qué me dio acá? Un impuesto diferido, el balance que muestra, con saldo negativo 500.000. ¿Se acuerdan que nosotros, dependiendo de esas diferencias, era que tenía activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido? ¿Está? Acá donde está mostrando el impuesto diferido como pasivo corriente, que eso seguro ya está mal, porque el impuesto diferido siempre es no corriente. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? ¿Se acuerdan de esto o no? El impuesto diferido siempre es no corriente, así que por lo pronto nunca no debería encontrar impuesto diferido en el pasivo corriente. Ya por lo pronto lo voy a reclasificar a largo plazo. Y además que el saldo de este impuesto diferido es negativo, de pasivo negativo, así que en realidad corresponde un activo por impuesto diferido. ¿Me siguieron? Así que no solo lo saco del pasivo corriente, sino que además lo mando activo no corriente. El asiento que deberíamos hacer, ¿cuál es? Impuesto diferido en el pasivo corriente contra activo por impuesto diferido en el activo no corriente. Perdón, activo por impuesto diferido, ¿sí?, no corriente, contra impuesto diferido pasivo por 500.000. ¿Está bien? El activo contra el pasivo, porque acá tengo un pasivo sobregirado. Y además ese activo es en el largo plazo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se anima a explicarlo de vuelta, profe? Yo no entendí, no. Bueno, volvemos de la introducción de contabilidad. El impuesto diferido, ¿te acordás que era las diferencias entre los criterios contables, las diferencias temporarias entre los criterios contables y los criterios fiscales? Por ejemplo, yo tengo un deudor, vamos con la propiedad planta de equipo, que es más fácil, o como quieran. Las diferencias entre criterios contables y criterios fiscales. El deudor, yo le puedo hacer la provisión por incobrables en cualquier momento, cuando yo decida que no me va a pagar. Yo hago deudores incobrables a provisión por incobrables. Mariana, que me parece que no me va a pagar el 10%. ¿Qué pasa con los criterios fiscales? ¿Se acuerdan que los incobrables tenían que pasar los 18 meses desde la venta, o un juez tenía que dictar que era incobrable? Ese tipo de condiciones, solo ahí yo podía generar el incobrable fiscalmente.
¿tá? Ahí hay diferencia de criterio. Yo puedo hacer una venta y contablemente al mes siguiente hacer una provisión, y fiscalmente tengo que esperar los 18 meses. Entonces yo contablemente tengo una provisión que fiscalmente no la puedo deducir. Yo tengo una pérdida por incobrables contable que fiscalmente no la puedo deducir. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, impecable. ¿Qué va a pasar? A los 18 meses, cuando pasen esos 18 meses, los dos criterios van a converger entre el criterio contable y criterio fiscal. A los 18 meses yo tengo la contable que voy a poder reconocer fiscalmente. ¿Está? Entonces, por eso son diferencias temporarias, y se analizan las diferencias entre las diferencias temporarias en los criterios. ¿Tá? Lo mismo con la amortización. ¿Tá? En el caso de la amortización, ¿qué pasa? Yo fiscalmente puedo amortizar a partir del ejercicio siguiente, al de incorporación. Contablemente yo tengo que amortizar a partir que está disponible para el uso, el bien de uso. ¿Tá? Pero ¿qué va a pasar? Al final de la vida útil, lo que no amorticé fiscalmente, lo voy a amortizar. ¿Sí? Yo contablemente empecé a amortizar acá, fiscalmente empecé a amortizar acá. Al final de la vida útil, esos dos criterios van a converger. Yo voy a terminar de amortizar los dos. ¿Está bien? Es otra diferencia clásica entre criterio contable y fiscal. ¿Está? Pero son diferencias temporarias que con el tiempo se van a ir. ¿Está? Entonces, esos impuestos que yo estoy pagando hoy, por ejemplo, por algo que voy a poder reducir mañana, es lo que yo genero un activo por impuesto diferido. ¿Ah? Yo hoy estoy pagando porque no puedo deducir ese deudor incobrable, pero en realidad el día de mañana va a dejar de ser una diferencia y lo voy a descontar. Eso es conceptual. Me fui horas hablando de esto que no es de la clase, pero a mí me importa que aprendan, más allá de todo. ¿Está bien? Eso es el impuesto diferido, conceptualmente. Si las diferencias, dependiendo de esas diferencias contables y fiscales, se generan por activos o se generan por pasivos, y para qué lado van, ¿sí? Al principio yo reconozco contable y después reconozco fiscal, pero puede pasar que reconozco fiscal y no reconozco contable. ¿Está bien? Dependiendo de eso es que me genera diferencias temporarias activas o diferencias temporarias pasivas. Eso, por la tasa de IRAE, es lo que me genera un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. ¿Está bien? Lo que yo estoy pagando hoy, y en definitiva mañana voy a recuperar, o estoy dejando de pagar hoy y mañana voy a tener que pagar. ¿Está bien? Eso teórico. ¿Está? Profe, ¿y Dime. la parte de provisión de impuestos? La provisión de impuestos es solo lo de IRAE. Yo además, hago la declaración, calculo, ¿tá? ¿Y cuánto tengo que pagar de impuesto a la renta? Yo en impuesto a la renta, ¿se acuerdan que tenía todos los ingresos grabados, deducía los gastos, hacía los gastos deducibles, y en definitiva voy a tener que pagar por impuesto a la renta el 25% de ese resultado fiscal? Que lo voy a tener que pagar, sí o sí. ¿Tá? Yo hago la declaración, la liquidación, y me va a pagar 3.600.000 pesos de IRAE, del ejercicio. Lo que perdí en este ejercicio. Estaría bien expuesto porque, o sea, realmente lo voy a pagar. Claro, sí, por eso está bien hecho el cálculo, ponele. Sí, ahí no dice nada, dice que lo revisamos y como que está bien. Dice que lo revisamos, así que supongo que está bien, pero esa provisión de impuestos corresponde a la declaración jurada del año, y lo que voy a pagar, así que cumple la definición de provisión, estamos ok. El tema es con el impuesto diferido. Que se acuerdan que además como cargo en el ejercicio de impuesto a la renta, en el estado de resultados, yo tengo el neto del impuesto del ejercicio, el IRAE, más el cargo por impuesto diferido. Yo acá voy a hacer dos asientos. Uno voy a hacer IRAE pérdida contra provisión de impuestos, por 3.600.000, que es lo que voy a tener que pagar de acuerdo a la declaración jurada. Además, voy a calcular el impuesto diferido, ¿tá? Con esas diferencias, todo lo que le expliqué, y ¿qué voy a hacer? Dependiendo si es activo o pasivo por impuesto diferido, ¿tá? En este caso vimos que es activo porque tengo un pasivo restado. ¿Tá? ¿Qué voy a hacer? Activo por impuesto diferido a IRAE, pérdida. En realidad es una ganancia. El neto yo en el ejercicio debería tener 3.100.000 si miro el estado de resultados. ¿Está bien o los mareé más de lo que... o no? ¿Se acuerdan de todo esto? Esto se supone que ya salvaron superior. ¿Se acuerdan que yo en el cargo del ejercicio mandaba lo que era el impuesto a la renta
más el cargo por impuesto diferido. ¿Está bien? Creo. ¿Está bien? Creo. Yo también diría creo. Cualquier cosa después me preguntan, después lo vemos. No quiero dejar de dar, o sea, lo que tengo que dar. ¿Está? Pero de última lean y lo vemos otra clase, a mí no me importa. Pero bueno, hay conceptos que ya deberían traer, ¿sí? Yo entiendo que nos olvidamos, ¿tá? Pero conceptualmente es eso, ¿tá? Entonces, en el cálculo que hizo la empresa de impuesto diferido, le dio que generaba un activo, ¿tá? Por impuesto diferido. Ya tenía que generar un activo. ¿Cómo lo mostró? Lo mostró como un pasivo corriente, con saldo restado, ¿tá? El activo, el impuesto diferido siempre es no corriente, así que ahí no tiene que estar nunca. Además, como tiene saldo negativo, es un activo. Así que el asiento que vamos a hacer es activo por impuesto diferido no corriente contra impuesto diferido pasivo corriente. ¿Estamos bien? ¿Ah? ¿Estamos bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno. Entonces, los 3.600.000 están bien, el otro lo reclasificó activo por impuesto diferido no corriente. Después repasen y los vemos otra clase, no se preocupen, no se asusten. ¿Ya? Pero esto es lo que a nosotros muchas veces nos resonan, de que estos conceptos se supone que ustedes ya los traen, y por eso yo se los trato de repasar. ¿Ya? Pues se supone que todo esto ustedes ya lo traen, y nosotros partimos de esa base. Nosotros solo estamos haciendo auditoría acá, no estamos calculando el impuesto diferido. ¿Está? Bueno, los beneficios sociales incluyen licencia, aguinaldos y salario vacacional. La empresa tiene 50 empleados que promedialmente reciben un salario nominal de 20.000 por cada uno, mensuales vigentes durante todo el presente ejercicio. La antigüedad de los funcionarios en ningún caso supera los 5 años. Es política de la empresa que las licencias generadas en un año se tomen al año siguiente, no más allá del mes de octubre de dicho año. El aguinaldo correspondiente al segundo semestre fue abonado el 20 de diciembre. Y después nos da los aportes. Así que nosotros por un lado tenemos que calcular remuneraciones, cargas y beneficios sociales, validar este saldo, y por otro lado las leyes sociales a pagar, los aportes. ¿Está bien? No nos dice nada que cuándo es que los paga. ¿Está? ¿Se acuerdan que eso era un dato no menor? Y yo acá les traje. Esperen un poquito. Nos dice, entonces, la letra nos decía que pagaba 50 empleados por 20.000 pesos nominal. ¿Está bien? Así que 50 por 20.000, yo tengo un total de sueldos de 1 millón. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Así que sobre ese millón es que yo voy a pagar todos los beneficios sociales. ¿Está? Acá nos falta el dato de si paga o no antes de fin de mes o después de fin de mes, ¿se acuerdan? Porque eso en definitiva, tenemos la remuneración a pagar o no tenemos el sueldo a pagar. ¿Está? Ya les aviso que paga después, ¿está? Por la pauta de solución. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La licencia, el salario vacacional y el aguinaldo. Dice, el aguinaldo correspondiente al segundo semestre fue abonado el 20 de diciembre. ¿Se acuerdan del aguinaldo? El aguinaldo yo pagaba en 2 veces. Pago en junio y pago en diciembre. En diciembre pago lo correspondiente a junio a noviembre, lo generado de junio a noviembre. Y después en junio pago lo generado entre diciembre y mayo. ¿Está bien? Así se calcula el aguinaldo. Yo tomo todo lo que cobré de diciembre a mayo y lo pago en junio. Tomo todo lo que cobré de junio a noviembre y lo pago en diciembre. ¿Está? Está corrido un mes con el año calendario. ¿Está? Así que nosotros, que estamos parados al 31 de diciembre, ¿qué nos va a quedar como aguinaldo a pagar? Nos va a quedar solo lo generado en el mes de diciembre. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Cuánto es el aguinaldo? ¿Se acuerdan que el aguinaldo era un sueldo más? ¿Está? Yo pagaba un sueldo más. ¿Está?
¿Cuánto generé? En un mes generé, en el mes de diciembre generé el correspondiente a un solo mes. Así que, ¿cómo calculo el aguinaldo, la provisión de aguinaldo? ¿Cuánto va a ser? Va a ser los sueldos dividido 12. ¿Me siguieron? Así que, lo que es aguinaldo, la provisión de diciembre, hago 1.000.000 dividido 12 y me da 83.333. ¿Me entendieron? ¿Sí? Vamos con la licencia. La licencia me dice que todos tienen 20 días. ¿Está? Y se toman al año siguiente, no más allá del mes de octubre, así que yo no tengo licencia acumulada y ninguno supera los 5 años. ¿Se acuerdan que la licencia yo generaba 20 días por año trabajado y al quinto año generaba un día más y después cada 4 generaba uno más? ¿Está? Acá me dice que no supera 5 años, que todos trabajaron todo el año, ¿sí? Así que voy a hacer un cálculo sencillo que cómo debería ser. Si yo genero 20 días en el año, ¿tá? ¿Cuánto voy a generar? ¿Cuánto tengo a pagar? Si 1.000.000 gana en un mes, así que 1.000.000 dividido 30 por 20 días. Eso es lo que le tengo que pagar. 1.000.000 gana por 30 días. Así que si le tengo que pagar 20, hago 1.000.000 dividido 30 por 20. ¿Estamos bien? 666.667. ¿Está? Si no me dicen nada, yo sigo. Y no pregunten. ¿Y qué me falta? El salario vacacional, que se acuerdan que el salario vacacional era el líquido de la licencia. La licencia tiene aportes, sí, le tengo que sacar los aportes personales, y con eso llego al salario vacacional, que era un extra que me dan para poder disfrutar de la licencia. ¿Tá? Los aportes personales son el 20%, ¿tá? De acuerdo a lo que me dice la letra. Así que yo agarro esos 666.667, el 80%, y eso es el salario vacacional. ¿Estamos bien? 666.667 por el 80% es el líquido de la licencia. ¿Tá? O si quieren le calculan a esto el 20% que son los aportes y se lo restan, como quieran calcularlo. ¿Tá? ¿Qué más tengo que calcular en estas provisiones? Los aportes patronales de estos conceptos, de aguinaldo y licencia, porque el salario vacacional no tiene aportes patronales, ¿se acuerdan? Así que 7,5 de los 83.333 es el aporte patronal referido al aguinaldo. Acuérdense que el aguinaldo nos lleva a FONASA. Todo eso lo deberían, perdón, pero todo eso se tienen que acordar. ¿Tá? No lleva este 5% de FONASA el aguinaldo. ¿Tá? Solo calculamos por el 7,5. ¿Tá? Y los aportes patronales de la licencia sí, son el 12,5. ¿Está bien? Así que el total de beneficios de remuneraciones y beneficios sociales me da 2.372.917. ¿Está bien todo lo que hicimos? Hicimos cálculos para ver si era razonable o no. ¿Cuánto me da la letra que tiene? 2.370.000 de este concepto. ¿Qué les parece? ¿Es razonable o no? 2.000 pesos en estos números para mí es razonable. Así que este número es razonable y no le propondría ningún ajuste. ¿Sí? ¿Están claros estos cálculos? ¿Sí? El sueldo más los otros conceptos. Esto es el sueldo dividido 12, pues solo tengo un mes. El sueldo dividido 30 por 20, porque tengo que pagar los 20 días a todos. El líquido de la licencia, que es el 80% de la licencia, el salario vacacional. El aporte patronal del aguinaldo que nos lleva FONASA, así que es el 7,5 de los 83, y los aportes patronales de la licencia, que son el 12,5 sobre los 666.000. El salario vacacional, acuérdense que no tiene aportes patronales ni personales, ningún aporte. Eso es lo que se le paga. ¿Está? ¿Y qué es lo último que nos falta? Las leyes sociales, ver si estas leyes sociales son correctas. ¿Qué leyes sociales voy a considerar ahí? Voy a considerar las leyes sociales sobre el sueldo. ¿Está bien? Sobre el sueldo, ¿y qué más? ¿Qué le voy a pagar a BPS el mes siguiente?
las leyes sociales correspondientes al BPS y las leyes sociales correspondientes al medio aguinaldo que pagué en diciembre. ¿Tá? Yo liquidé aguinaldos en diciembre, el BPS asociado, el aporte patronal asociado al aguinaldo, lo pago en enero. ¿Estamos bien? Conceptualmente, ¿qué es lo que voy a pagar? ¿Qué es lo que debería estar ahí? El aporte patronal de los sueldos y el aporte patronal correspondiente al medio aguinaldo que pagué en diciembre. ¿Está? Porque acuérdense que los aportes personales, ¿sí?, los tengo en remuneraciones a pagar. ¿Está? Bueno, ¿y cuánto va a ser? Los sueldos, ¿se acuerdan que era 1 millón? El medio aguinaldo, pagué la mitad, 500.000, porque pagué los 6 meses. 1 millón dividido 12 por 6 meses. ¿Está? El BPS patronal, ¿sí?, es 12,5 de los sueldos, ¿sí? Del medio aguinaldo era 20%, y el aguinaldo es 7,5. ¿Está? ¿Se acuerdan? El aporte patronal del aguinaldo es 7,5. ¿Está? ¿Cuánto voy a pagar? Voy a pagar el aporte patronal sobre los sueldos, el 12,5, y voy a pagar el aporte patronal del 7,5, ¿sí?, correspondiente al medio aguinaldo. ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿Me falta algo o no? Profe, ¿vos no estás mostrando alguna solución? Ah, yo les estoy mostrando una PPT, no se las cambié. Mirá que Ah, no qué se ve. amorosa. Qué amorosa. Perdón. ¿Está? ¿Qué voy a pagar? Los salarios, las leyes sociales, ¿sí?, los aportes patronales de... ¿Qué le voy a pagar a BPS yo al año siguiente? Al mes siguiente. Voy a pagarle el aporte patronal de los salarios, el aporte patronal del aguinaldo, ¿sí?, y los aportes personales. Acuérdense que en realidad, como yo puse la remuneración líquida, la remuneración nominal me quedaron en remuneraciones, ¿sí?, no lo separé. Yo en realidad debería separar, me debería quedar en pérdida el sueldo nominal, después BPS a pagar, y BPS a pagar, y el sueldo, la caja, ¿tá?, por ejemplo, o el sueldo a pagar, si no lo pagué. ¿Tá? En este caso, como yo hice todo por nominal, ¿se acuerdan que hicimos salarios y dejamos el nominal acá? Dejamos el millón. ¿Tá? Me quedó el BPS en sueldo a pagar, en vez de quedarme en leyes sociales a pagar. No pasa nada, está dentro todo de ahí de diverso. ¿Tá? Pero en definitiva, ¿qué me falta generar? Me falta generar los aportes patronales del sueldo y los aportes patronales del aguinaldo. ¿Tá? Los 125.000, que es el 12,5 de aporte patronal sobre 1 millón, y el 7,5 de los 500.000 del aguinaldo. ¿Está? ¿Está bien? ¿Puede explicar, profe, de nuevo lo de aportes personales? Porque acá vos dejaste el salario nominal. ¿Se acuerdan que cuando en la cuenta que hicimos recién, dejamos el sueldo nominal? ¿Está bien? Vos a un empleado le pagás un sueldo nominal y un sueldo líquido. El sueldo del empleado, ¿tá?, si yo gano 10 pesos, de esos 10 pesos que yo me pongo de acuerdo cuando me contratan, bueno, a vos te voy a pagar 10 pesos nominales. ¿Tá? Esos 10 pesos nominales, en realidad a mí, ¿yo cuánto voy a recibir? Seguramente reciba 8, ponele. Porque hay 2 que hay que pagarle a BPS para mi jubilación. Esos son los aportes personales, los que me descuentan a mí del sueldo. ¿Tá? La empresa además, por ese sueldo, tiene que pagar aportes patronales. ¿Tá? Entonces, yo tengo el sueldo nominal y el sueldo líquido. Sueldo líquido más aportes personales es igual al sueldo nominal. ¿Estamos bien? ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Qué pasa acá en esta empresa? Yo cuando pago los sueldos, cuando calculo los sueldos, la empresa ¿qué debería hacer? Decir, sueldos pérdida, los 10 pesos. ¿Tá? Que me va a pagar. Pero esos 10 pesos, ¿me los va a pagar todos a mí? No, hay 2 que le va a pagar a BPS y hay 8 que me va a pagar a mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a tener que hacer sueldos pérdida 10 pesos, porque él va a pagar 10 pesos, después BPS a pagar por esos aportes, por 2, y sueldos a pagar por 8. ¿Estamos bien?
Claro, sí, ¿Sí? acá ¿Sí? ¿Está bien? sí. Está. ¿Qué pasa en este caso específico? Eso es lo que tiene que hacer la empresa. En el momento después, cuando paga el sueldo, hace sueldo a pagar a caja, y cuando paga BPS al mes siguiente, hace BPS a pagar a caja. ¿Tá? Lo que pasa es que en BPS a pagar, además de ese aporte personal, va a tener que sumarle el aporte patronal, que es lo que paga la empresa por tener un empleado. ¿Tá? Independiente, es un costo adicional que tiene la empresa. La empresa tiene que calcular esos aportes patronales, ¿tá? Sobre todos los conceptos y todos los beneficios que le paga el empleado, y se lo paga BPS también. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que hacer además, cuando calcula los sueldos, leyes sociales, ponele que es solo por el sueldo, ¿tá? Leyes sociales, pérdida, contra BPS a pagar, porque por los aportes patronales que va a pagar. ¿Tá? O sea, va a pagar 10 de nominal, y ponerle que pague un peso más por aportes patronales. Entonces, en ese ejemplo que decíamos, recién hice un asiento de sueldos por 10, BPS a pagar por 2, y sueldos a pagar por... no, al revés. BPS a pagar por 2 y sueldos a pagar por 8. ¿Tá? Además, tiene que calcular las leyes sociales, y va a ser leyes sociales contra BPS a pagar por un peso correspondiente a los aportes patronales. Eso es lo común, lo que tiene que hacer cada empresa. ¿Tá? En este caso específico que vimos en el ejercicio, ¿qué pasó? No hizo toda esa separación del aporte personal, porque dejó el salario nominal como remuneraciones a pagar. ¿Tá? En vez de hacer sueldos, BPS a pagar, a sueldos a pagar, ¿qué hizo? Sueldos a pagar, por 1 millón. ¿Me seguiste? Claro, no. Sí, 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 como que no desagregó adentro. Ahí está. ¿Qué sería nosotros como auditor que le tenemos que proponer? Tiene que sacar, acá, si lo vamos a hacer correctamente, ¿tá? Tiene que sacar de remuneraciones, cargas y beneficios sociales a leyes sociales a pagar. Ponele. ¿Tá? Eventualmente, si acá cargas entendemos que son los aportes personales, estaría bien. ¿Tá? Es una diferenciación que yo, porque les quiero explicar la teoría. ¿Tá? Si acá dejas el nominal, en realidad vos no le debes al empleado. Acá deberías tener subcuentas, que una sea el sueldo, otra sea el BPS personal a pagar, y otra sea el beneficio social. Por eso nosotros lo separamos. Nosotros cuando hicimos acá, hicimos distintos análisis. Hicimos el sueldo, el aguinaldo, el salario vacacional y los aportes patronales. De esos beneficios. ¿Está bien? Pero ¿qué nos queda? A nosotros nos queda reconocer los aportes patronales, qué es lo que le va a pagar a BPS el mes siguiente. ¿Qué le va a pagar? Los aportes patronales por estos sueldos, y además los aportes por el aguinaldo que pagó en diciembre. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por eso hacemos estas cuentas. A mí me parece que falta reconocer el aporte personal, ¿sí? El BPS a pagar por estos aportes personales de lo que pagó en diciembre. ¿Me siguieron? Estos no hay duda. Tiene el 12,5% de los sueldos como aporte patronal. Además tiene el aporte patronal de aguinaldo, del 7,5%. ¿Está bien? De los 500.000 que pagó. A mí me parece que acá falta considerar el 20% de aporte personal de los aguinaldos que pagó, porque pagó el aguinaldo en diciembre, pero el BPS lo va a pagar en el mes siguiente, en enero. ¿Me siguieron o no? Sí. Los 500.000, esperen, por el 20%, me falta generar un BPS a pagar, aporte personal de aguinaldo. ¿Tá? Porque yo el aguinaldo ya lo pagué. ¿Tá? Entonces yo ya hice, no me queda en ningún lado el aporte personal de aguinaldo, ¿me explico? Aporte personal del aguinaldo es el 20% sobre, estoy escribiendo acá, 500.000. ¿Está bien? ¿Qué hizo la empresa? La empresa liquidó los aguinaldos en diciembre y dijo, bueno, yo voy a pagar 500.000 pesos. ¿Tá? Pero al empleado no le pagó 500. Es el mismo análisis que hacíamos con los sueldos. Al empleado, ¿cuánto le tuvo que haber pagado?
Le tuvo que haber pagado, en este caso, que es un 20%, al empleado recibió 400.000. Porque otra parte es el aporte personal, que son 100.000. ¿Me siguieron? Hay un tema de corte. Al empleado le pagó 400. Todo el aguinaldo nominal son 500. Pero hay 400 que se lo paga el empleado y hay 100 que se los paga BPS. ¿Estamos de acuerdo? Esos 100 que se los paga BPS, se los paga el mes siguiente. Yo en enero digo, bueno, le pagué a mis empleados 400.000, 500.000 de aguinaldo, perfecto. Eso tiene un aporte personal de 100 que me lo tenés que pagar a mi BPS, y al empleado le pagué 400. A mí me parece que acá falta reconocer ese aporte personal sobre los aguinaldos que todavía no los pagué. Yo les pagué los 400 a los empleados. ¿Me siguieron o no? No sé cómo lo contabilizó, nos faltan datos de la empresa, y acá la pauta está dada como para que está bien esos 162.500. En realidad, vos el aguinaldo se lo pagaste, no le deberías haber pagado 500, le deberías haber pagado 400, y el otro te queda la pata de aporte personal. ¿Me siguieron? Yo qué asiento tendría que haber hecho la empresa cuando liquidó el aguinaldo. ¿Sí? Aguinaldos, 500.000, BPS a pagar 100, ¿sí? Por los aportes personales, y aguinaldo a pagar 400. En diciembre pagó el aguinaldo. ¿Qué hizo? Aguinaldo a pagar a caja por 400. Le debería quedar todavía pendiente el aporte personal por 100.000. ¿Tá? No sé qué hizo la empresa, no tenemos datos, no se compliquen. ¿Tá? Yo porque siempre me gusta que darle todo. ¿Tá? Acá, para mí falta el aporte personal. ¿Tá? Yo generaría, por ejemplo, leyes sociales de pérdida, si es que no lo generó, contra aportes BPS a pagar leyes sociales por 100.000. Pero no los quiero, en realidad no los quiero complicar, pero por otro lado a mí me gusta, yo me quedo tranquila con mi conciencia de que les di todos los elementos y razonamos juntos todo lo que está implicado. Acá la pauta de solución dice está bien, pero para mí claramente falta reconocer el aporte personal por los aguinaldos. ¿Está bien? No sé si les atreveré, pero para mí yo los voy a sacar razonando de acá. ¿Sí? Y ese era el último ejercicio. Sí, profe, perfecto. Igual cualquier cosa, saben que me vuelven a ver, de hecho creo, a ver si les confirmo, pero creo que el martes, sí, el martes sigo yo. Cualquier cosa, sí, mírenlo, si tienen dudas, yo no tengo problema en perder unos minutos en repasar, y les prometo que les traigo una solución de todas las cosas, de estas diferencias mías conceptuales. Bueno, que pasen bien, buen fin de semana. Muchas gracias, profe, buen fin de... Chau, chau.